Bueno, muy buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Listo. Entonces vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. En esta sesión del día de hoy vamos a hablar del concepto de probabilidad, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con el tema como tal. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que es probabilidad. Vamos a hablar de los conteos en el día de hoy. La semana entrante hablaremos de probabilidad condicional. Entonces, pues vamos a comenzar con el tema. ¿Qué es probabilidad? Digamos que probabilidad básicamente es una parte de lo que la estadística emplea para determinar qué tan posible es que se dé una situación en la realidad, en palabras personales. Digámoslo de la siguiente manera. ¿Qué es una probabilidad? Una probabilidad es un valor entre 0 y 1, donde 0 es improbable y donde 1 es inevitable. ¿No? Digamos que 0 sería imposible y 1 es inevitable. Digamos que eso sería como el rango en que uno tendría dos situaciones, entre que sea imposible esa situación y que sea inevitable esa situación. Entonces, si tenemos una probabilidad de 1, decimos que la situación es inevitable. Si decimos que la probabilidad es 0, decimos que la situación es imposible. Pero en la mayoría de los casos no es ni 0 ni 1. Entonces, pues vamos a mirar qué tan probable es una situación. ¿Cómo se estudia la probabilidad? La definición que nos da el texto nos dice que es el estudio del azar y de la incertidumbre en cualquier situación. Y también nos dice que no permite predecir el futuro, pero permite aproximarse a él. En otras palabras, yo con la probabilidad, y lo dice el texto, no puedo predecir el futuro. Sin embargo, aunque no permita predecir el futuro, nos puede dar una aproximación de lo que el futuro puede llegar a ser. Nos puede dar una aproximación de lo que el futuro puede llegar a ser como tal. Un segundo, reviso aquí algo. Ok, tenemos todavía más asistentes. Igual, esta sesión queda grabada. Decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan probable es que el día de mañana caiga un meteorito sobre la Tierra? Y lo más seguro es que mañana no caiga un meteorito. Bueno, meteoritos es probable que sí caigan, y creo que caen todos los días. Pero que caiga un asteroide sobre la Tierra. Digamos que la probabilidad es muy, 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 muy baja. Casi infinitesimalmente baja para que el día de mañana caiga un asteroide en la Tierra. Pero si nosotros hablamos de cuál es la probabilidad de que caiga un asteroide en la Tierra en un periodo de 4.000 millones de años en el futuro, hay estudios que han determinado que es casi inevitable que caiga un asteroide en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque las combinaciones que se dan en el espacio hacen que sea probable que exista esa posibilidad, aunque también es probable que no ocurra. Otro ejemplo que voy a poner, los métodos anticonceptivos. Cuando decimos que un método anticonceptivo tiene una efectividad del 95%, lo que estamos diciendo es que existe un 5% de probabilidad de que el método anticonceptivo falle. Alguna vez charlaba con un estudiante cuya esposa, novia, era ni siquiera esposa, la novia, quedó embarazada.
Y entonces el estudiante decía, pero profe, yo utilicé los métodos anticonceptivos, yo utilicé tal método, tal otro método. Yo le decía, pero es que mire, ahí es donde está el problema. Se puede utilizar los métodos que quiera, pero los métodos tienen una efectividad de un valor determinado. Eso quiere decir que si usted utiliza 100 veces el mismo método anticonceptivo, es probable que 5 de esas 100 veces el método anticonceptivo falle. Y si el método anticonceptivo falla en esos 5 veces y coincide con el periodo de ovulación de la mujer, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, listo. Hay quienes dicen, no, es que yo utilizo 2 métodos anticonceptivos. Bueno, si utilizas 2 métodos anticonceptivos, la probabilidad de que quede en embarazo se reduce. Pero sigue existiendo. Porque yo, si calculo la probabilidad de uno y sobre esa calculo la probabilidad del otro, pues me va a dar un valor mucho más pequeño, puede llegar a ser pequeñitico, pero ese valor existe, no es cero. Por lo tanto, todavía podemos encontrar que se dé esa situación. Entonces, fíjense que de alguna manera la probabilidad nos permite predecir el futuro o anticiparnos al futuro o prevenir el futuro, pero no lo puede predecir. No puede predecir el futuro. No, la probabilidad nos dice el futuro va a ser así o va a ser así. Simplemente la probabilidad nos dice qué tan factible es que el futuro se dé en una situación determinada. Así que pues a través de la probabilidad podemos también mejorar la toma de decisiones. Aquí vienen algunas definiciones importantes. La primera definición es la definición de experimento. ¿Qué es un experimento? Un experimento es una acción o proceso que genera observaciones. Esta es una definición de libro. Yo la voy a llevar y voy a apoyarme de una vez en las 2 siguientes definiciones para explicar qué es un experimento. Un experimento es algo que es repetible. O sea, digamos que yo puedo intentar hacer varias veces. Ahora, el resultado no siempre es repetible. O sea, yo puedo llevar a cabo una experiencia de manera repetible, pero el resultado no necesariamente se va a repetir. ¿Qué ocurre cuando se repite y qué ocurre cuando no se repite? Supongamos que yo tengo un cañón y a ese cañón yo le agrego una determinada cantidad específica de pólvora y lo coloco en un ángulo específico. Entonces existe una probabilidad de que la bala caiga en el mismo sitio si se dan las mismas condiciones. Ahora, es probable que no caiga exactamente en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque puede haber una mínima variación en la cantidad de pólvora, porque el viento puede afectar a la bala o por algunas otras razones. Pero digamos que el resultado, si no de pronto es idéntico, sí va a ser similar. La bala va a caer aproximadamente en el mismo sitio. Va a caer aproximadamente en el mismo sitio. En cambio, si nosotros lanzamos un dado, aunque podamos realizar el experimento de forma similar, normalmente el resultado es diferente. El resultado puede llegar a ser diferente. Una vez que usted lance un dado, el dado puede caer en 1, puede caer en 5, puede caer en 2, puede caer en 6, puede caer en 4, puede volver a caer en 5. Es decir, no existe una certeza, no existe una razón para que el dado tenga un resultado igual. Normalmente en el lanzamiento de un dado vamos a encontrar que podemos encontrar resultados distintos cada vez que realizamos el experimento. En los dos casos, en el de la bala y en el del dado, normalmente tratamos de generar las mismas condiciones, pero
en el caso del experimento de la bala, las condiciones hacen que el resultado sea similar. En el caso del dado, los resultados siempre van a ser diferentes. De allí que el experimento de la bala lo vamos a llamar un experimento determinístico, mientras que el experimento del dado lo vamos a llamar un experimento aleatorio, lo vamos a llamar o estocástico. Para los de ingeniería industrial, más adelante tienen una materia que se llama programación estocástica y tiene que ver con, digamos, encontrar patrones dentro de sistemas aleatorios. Pero eso ya lo verán ustedes en esa asignatura. Bien. Espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de los posibles resultados de un experimento. O sea, es el dominio, eh, sí, llamémoslo dominio de todos los valores que puede tomar el experimento una vez se haya realizado. En el lanzamiento de una sola moneda, el espacio muestral será cara o sello. No hay más opciones. Uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si la moneda cae parada? Digamos que eso es posible, pero es muy improbable. Entonces vamos a despreciar esa probabilidad. Es una probabilidad que despreciaremos. Y la despreciamos porque en la mayoría de los casos esa probabilidad no se da. Es la excepción de la excepción de la excepción. Inclusive podríamos decir que ese lanzamiento podría llegar a considerarse no válido y no tenerse en cuenta dentro de nuestro espacio muestral. Entonces, vamos a tomarlos como cara y sello, ¿no? En el lanzamiento de un dado, de uno solo, el espacio muestral será 1, 2, 3, 4, 5 y 6 punticos. Aquí los vamos a poner como números, pero estamos hablando de punticos. Esos son los valores que podría tomar. ¿Qué es un evento? El evento es uno de los lanzamientos. Cada vez que yo hago un lanzamiento, pues, un evento. Y normalmente, pues el evento o un subconjunto de eventos. ¿Sí? Puedo tener un subconjunto de eventos. Por ejemplo, si yo hago 3 lanzamientos de dados, el resultado de esos 3 lanzamientos sería un evento. Y lo manejaría con un conjunto en letra mayúscula. Bien. Voy a hacer aquí una corrección. Acaba de haber un error. Lo vamos corrigiendo de una vez y lo hacemos evidente. Llamemos esto A. Yo no sé si en el texto está así, pero si en el texto está así, está mal. Así es como debe estar. Aquí vemos en estas dos últimas líneas un espacio muestral y un evento. Entonces, el espacio muestral normalmente se representa con la letra omega. El espacio muestral normalmente se representa con la letra omega, mientras que el evento normalmente lo vamos a representar con una letra en mayúscula. Gabriel, le voy a pedir un favor. Acabo de colocar en la asistencia, entonces Gabriel Ruiz, que está ahí, por favor me va llenando la asistencia. Acabo de colocarla en el chat. Listo, continuemos. Entonces, para el lanzamiento de dos monedas, ahora sí, de dos monedas, el espacio muestral sería cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello. Ese sería el espacio muestral. Son todas las posibles combinaciones. Hasta donde vemos, no hay más combinaciones. Aquí asumiendo
En este caso, asumiendo que las dos monedas se lanzan una primero y una después. Entonces, la que se lanza primero es la primera letra y la que se lanza después es la segunda letra. Porque podría darse una situación que tuviéramos dos monedas y simplemente queremos ver la combinación que es posible en las dos monedas. En ese caso solamente tendríamos tres opciones como espacio muestral. Cara, 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 sello y sello, sello. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos espacios muestrales? Que en uno importa el orden y en el otro no importa el orden. Y eso nos va a servir para la parte de conteo que veremos en un ratito. Bien. Resultados cuando la primera moneda sea cara. Cara, cara y cara sello. Ese sería un evento. Y lo denotamos con una letra en mayor. Fíjense que es un subconjunto del espacio muestral. Pero el espacio muestral es todas las posibles combinaciones que podemos tener. Vuelvo, insisto, en nuestro caso importa el orden y por eso son 4. Si no importara el orden, serían 3. ¿Listo? Operaciones entre eventos. En las operaciones entre eventos tenemos básicamente cinco operaciones. La primera es la intersección, que obviamente se representa con el signo de intersección. ¿Y qué es la intersección? Son aquellos elementos que pertenecen al evento A y también pertenecen al evento B. Aquellos eventos que pertenecen a dos conjuntos de eventos. Entonces nos dan como resultado el conjunto de A intersección B. Ejemplo, yo pregunto, ¿qué tan probable es que, por ejemplo, en la oficina donde estamos hay dos ingenieros? Somos dos ingenieros. Y el primer ingeniero va 3 días a la semana. Entonces, tiene una probabilidad de ir en una semana del 60%. El otro ingeniero va 2 días a la semana. Entonces, esos 2 días a la semana implica que tiene una probabilidad del 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que vayan los dos? Son aquellos días en los que van los dos. Supongamos que solamente coinciden un día. Entonces la probabilidad será del 20%. O de 0.2. De 0.2. Puede decirse 20%, 0.2. Normalmente se maneja entre 0 y 1. Un porcentaje a la larga es un valor entre 0 y 1. Bien. Entonces, esa es la intersección. La unión. La unión representa digamos, la combinación de un evento y la combinación con la combinación de otro evento. Volvamos al ejemplo anterior. Entonces, dijimos que, por ejemplo, el ingeniero A va lunes, miércoles y viernes. El ingeniero A va lunes y martes. Entonces, únicamente van los lunes que coinciden. Es el 20% de probabilidad. Entonces, solamente el lunes sería la intersección entre A y B. Pero si miramos la unión sería lunes, martes, miércoles y jueves. Y viernes, perdón. Hay un día que no van. Entonces sería del 80% de probabilidad de que vaya, si uno toma cualquier día como muestra. En ese caso tenemos la unión. La diferencia son los días que va uno pero que no va el otro. Entonces, por ejemplo, el primer ingeniero va, decíamos, lunes, miércoles y viernes. Y el segundo, lunes y martes. Entonces, la diferencia entre el primero y el segundo será martes, perdón, corrijo, miércoles y viernes. Sí, y no tiene en cuenta el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes van los dos. Entonces vamos a quitar el lunes porque el lunes van los dos. Esa es la diferencia. El día que van los dos, ese día lo quito. Ahora, nótese que es diferente la diferencia de A y B a la de
perdón, de A menos B a la de B menos A. Si fuera la de B menos A, entonces la diferencia entre B menos A sería B va lunes y martes, pero los lunes también va al A. Entonces quitamos el lunes y queda solo martes. Esa sería la diferencia. Exclusión. La exclusión básicamente nos dice que se da cuando tenemos un conjunto de eventos A y uno B que no coinciden en ningún elemento dentro del espacio muestral. Entonces se dice que son disyuntos. Es decir, la intersección entre A y B no existe, es un conjunto vacío. En ese caso se dice que es una situación de conjunto excluyente. Y el complemento es la representación de los días, perdón, de los eventos que no corresponden al conjunto que estoy seleccionando, pero que sí pertenecen al espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la A unión B de los días de la semana que van los ingenieros a trabajar a la oficina, entonces el complemento de A unión B será el jueves, porque el jueves no va ninguno de los ingenieros a la oficina. Y el resultado de A unión B sería lunes, martes, miércoles y viernes. El complemento es aquellos que no están en el espacio que se ha determinado. Propiedades que tenemos entre conjuntos. Entonces, como propiedades tenemos la primera, que es que si yo hago la intersección entre un conjunto de eventos y vacío, el resultado es cero. Perdón, es vacío. El resultado es vacío. En otras palabras, si yo busco en qué coincide, eh, digamos, un conjunto con vacío, pues si el conjunto ya tiene elementos, pues no es vacío. Por lo tanto, la intersección de un conjunto que tiene elementos con vacío, pues es vacío. Inclusive si fuera un conjunto vacío y lo intersecto con vacío, pues nos da vacío también. Si es la unión del conjunto de eventos con vacío, nos da el mismo conjunto de eventos. O sea, si yo a 3 días de la semana le sumo ninguno, pues me da los mismos 3 días. Fin. Si yo saco la intersección entre un conjunto de eventos y el complemento de ese conjunto de eventos, pues la intersección no son los días que que coinciden los dos. Yo, por definición no coincide ninguno, por lo tanto es vacío. Es decir, por ejemplo, si los días de la semana hábiles, que estoy hablando siempre de días hábiles, son lunes, miércoles y viernes para el conjunto A. A intersección A complemento, entonces A complemento sería martes y jueves. Entonces, lunes, miércoles y viernes, intersección martes y jueves, pues nos da vacío. Pero si los uno, o sea, si uno lunes, miércoles y viernes con martes y jueves, pues me van a dar los 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y en ese caso tengo el espacio muestral. Bueno, insisto, estoy únicamente con días hábiles. Si saco el complemento del espacio muestral, pues me va a dar vacío. Si saco el complemento de vacío, pues me va a dar el espacio muestral. Si hago complemento del complemento, me va a dar el conjunto sin complemento. Y por último tenemos las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan lo que nos dicen es que A intersección B complemento es igual a la intersección de A unido con la intersección de B. Y que A unión B complemento es igual a complemento intersectado con B complemento. Bien. Aquí vienen algunos ejemplos. Vamos a suponer el siguiente caso. Supongamos que tenemos 4 jugadores A, B, C y D. 4 jugadores. Cada uno compra una cantidad de boletas para jugar una ruleta.
Y obviamente pues la ruleta va a caer en un número. ¿Cuáles son los posibles números en los que puede caer la ruleta? Los números del 0 al 9. Entonces, como cada uno compró la rifa de la boleta, de la ruleta, entonces el jugador A jugó 5 boletas y le dieron los resultados 0, 2, 4, 6 y 8. El B también compró 4 boletas y el resultado fueron 1, 3, 7 y 9. Esas son las boletas con las que él está jugando. El jugador C compró también 4 y compró 2, 3, 4 y 5. Y el jugador D compró la 1, la 6 y la 7. Vamos a ver entonces cómo se comportan diferentes combinaciones de este ejercicio. En las combinaciones que tenemos acá, tenemos que A unión C es igual a 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nótese que en A y en C no está el número 1. Vamos a suponer entonces que aquí, ¿qué fue lo que pasó? El jugador A y el jugador B dijeron, hagamos una cosa. Cuéntame. Sí, profe, es que veo que está el 7, pero el 7 no debería estar ahí, ¿cierto? Espere, buena pregunta. Espere, se revisa. A. No, el A y el C, tiene toda la razón. Muchas gracias por la observación. Ya lo quitamos de una vez. Profe, esta clase, ¿cuál es el nombre? No la he colocado ahí para hacerla. Para el formato, la Sí. clase se llama probabilidad. Fundamentos Okay. de probabilidad. Colóquele fundamentos de probabilidad. Vale. Gracias. Bien. Muy buen punto, muy buena observación. Eso me parece muy bien. Efectivamente, A unión C tenía el 7 y no debería estar el 7. Estaba teniendo en cuenta por alguna razón el 7. Tal vez un problema de observación. Entonces, A unión C sería 0 porque está en el A. El 2 porque está en A y B. El 3 porque está en C. El 3 porque está en C. El 4 porque está en A y C. El 5 porque está en C. El 6 porque está en A. El 7 no, muy bien. Y el 8 porque está en A. Entonces ahí están los dos. Entonces, si los dos jugadores se pusieron de acuerdo y dijeron repartamos al final, juguemos, firmemos nuestras boletas, repartimos, entonces hicieron un buen negocio. Porque la probabilidad de que ganen es muy alta. Y de hecho también es sobre el 9. El 9, sí señor. Tiene toda la razón. En un momento creo que miré equivocado el renglón. Eso está muy bien. Esa es la idea. Bien. Muy bien. Excelente. A intersección B. Si nos formamos en A, solo tenemos números pares y en B solo tenemos números impares. Por lo tanto, la intersección es vacía. Aunque en B tampoco está el 5, ¿no? Pero en este caso sí es el conjunto original. Entonces es un conjunto vacío porque igual pues unos son pares y los otros son impares. C complemento. C complemento son aquellos números del espacio muestral que no están en C. Entonces, ¿cuáles son? El 0, el 1, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y si me equivoco, por favor, me avisan. Eso sí le agradezco mucho que lo haga. Y ya teniendo este conjunto, lo puedo operar con D para saber qué es C complemento intersección D. Entonces, en C complemento tengo que aquí el 0 no está, entonces no lo coloco. El 1 sí está, aquí va el 1. El 6 está, el 7 está, y hasta ahí, ¿no? Y eso lo uno con B. En B está el 7 y el 9, ¿no? Que nos faltaban acá. Entonces ahí está completa esto. Y por último tengo la intersección de A con C con D. Complemento, con D complemento. Entonces A tiene el 0
No. Sí tiene el 0, pero el D no. El C no. Tiene el 2 y tiene el 4. Tiene solamente el 2 y el 4. Intersectado con D complemento. En D no está ni el 2 en 4. Por lo tanto, en D complemento sí está en el 2 y el 4. Por lo tanto, aquí se mantienen el 2 y el 4. Conteo. Teniendo en cuenta entonces los conceptos anteriores, vamos a tener en cuenta el concepto de conteo. ¿Cómo es el concepto de conteo? En este concepto hay que tener mucha atención. ¿Qué es el conteo? El conteo básicamente es saber cuántas respuestas posibles puedo tener una pregunta del tamaño del espacio muestral, digámoslo de esa manera. Yo quiero determinar el tamaño de un espacio muestral, pero para determinar el tamaño de ese espacio muestral, yo tengo que mirar bajo qué condiciones estoy estableciendo yo el espacio muestral. ¿Cómo establezco esas condiciones? Digámoslo de la siguiente manera. Cuando veíamos hace un rato el caso del cara-sello, decíamos que yo tengo 4 posibles combinaciones de cara-sello. Es decir, cara-cara, cara-sello, sello-cara y sello-sello. Pero en este caso yo estoy asumiendo que la primera letra corresponde al primer lanzamiento de la moneda y la segunda letra corresponde al segundo lanzamiento de la moneda. Supongamos que no hacemos 2 lanzamientos consecutivos o que aunque hagamos 2 lanzamientos consecutivos no nos importa el orden. Si no nos importara el orden, entonces no serían 3 posibles opciones del tamaño muestral, no serían 4 opciones del tamaño muestral, sino serían 3. ¿Por qué serían 3? Porque sería cara a cara, cara sello, que también cuenta como sello cara, porque no importa el orden, y sello sello. Entonces fíjense que aquí importa cómo planteemos el problema. Si planteamos el problema diciendo que importa el orden, pues nos van a dar 4 el tamaño muestral de los lanzamientos de 2 monedas. Si decimos que no importa el orden, entonces el tamaño del espacio muestral nos va a dar 3 opciones. ¿Cómo se aplica entonces en la práctica? ¿Cómo se calcula ese tamaño? Básicamente tenemos estas 4 formulitas. Estas 4 formulitas que se llaman, nos dicen cómo hacer una permutación o una combinación con o sin reemplazo. O con o sin repetición. ¿Cómo se dan estas fórmulas? Vamos a poner las siguientes situaciones. La primera, la placa de un carro. La placa de un carro. Para la placa de un carro, vamos a asumir que solamente tenemos letras. 3 letras. Vamos a olvidarnos de las 3 cifras. Solamente vamos a colocar las 3 letras. En ese caso, yo en la placa de un carro es diferente que mi placa del carro sea ABC a que sea BCA o que sea CBA. Es diferente, son placas distintas. Por lo tanto, el orden importa. Entonces decimos que vamos a tener un conteo con orden. Y nótese lo siguiente, yo en la placa de un carro podría tener la placa AAA o AAB o ABB o BBB, lo cual me dice que puedo tener un conteo con reemplazo. Eso es lo que me está diciendo. Puedo tener un conteo con reemplazo. Entendiéndolo así, podemos decir que ese sería el caso de la primera fórmula que nos aparece acá, que es n a la k. ¿Cómo se calcula entonces? Para calcular esta, básicamente lo que tenemos que hacer es decir algo así tal como, digamos que tenemos 26 letras. Digamos que tenemos 26 letras.
26 letras la vamos a elevar a 3 combinaciones. Vamos a elevarla a la 3. Cuando elevamos esas 26 letras a la 3 nos va a dar 17.576 posibles permutaciones. Vamos a aquí llamarlas permutaciones. ¿Por qué se llama permutación? Porque el orden importa. Entonces vamos a tener 17.567 permutaciones. Ahora tratemos de calcular, y me voy a adelantar a un ejercicio que tenemos más adelante. Esto es igual a 26 a la 3. 26 a la 3. Vamos a calcular cuántas placas en total puedo tener, puedo generar con 3 letras y 3 cifras. Entonces, igual son 3 letras y 3 cifras, digamos, son 3 letras y 3 cifras, sería 10 cifras elevado a la 3. Eso me da 1000. A ver, vamos a escribirlo acá. Entonces, 26 letras a la 3 por, y aquí me estoy adelantando a un teorema que vamos a ver más adelante, el teorema del conteo, por 10 a la 3. Esto es igual a 17.576 por 1000. Y esto será igual a 10, 7, 5, 7, 6, 1, 2 y 3. Para que lo veamos más bonito, sería 17.576.000 placas. Teniendo en cuenta eso, pues digamos que supongo que cuando le metieron, cambiaron las cifras por letras en los carros, lo que esperaban es que en Colombia se registren 17.576.000 placas. Ahora, cuando lleguemos a 17.576.000 placas, van a tener que cambiar la numeración de las placas. O sea, van a tener que decir, cambien las placas, métanle otra cifra, métanle otra letra o hagan algo. Van a tener que buscar otra posibilidad para poder tener placas diferentes a las existentes. Eso lo hacemos a través de esta primera fórmula que tenemos acá, que es N la K. Bien, el segundo caso, vamos a suponer que vamos a ver cómo se pueden intercambiar los números de placa. Pero esos números de placa no se van a repetir. Las letras de las placas no se van a repetir. Vamos a asumir ese caso. Obviamente, en la realidad sí se pueden repetir. Pero vamos a asumir que no se pueden repetir. O por ejemplo, veamos otro ejemplo determinado. Supongamos que yo tengo un curso y en el curso hay 30 estudiantes. Y voy a escoger 3 estudiantes al azar. Y digamos que aquí la idea es que todos tengan la misma probabilidad de hacer parte, de ser seleccionados. Por eso los escojo al azar. Y a esos 3 estudiantes les voy a dar una gorra y ya, no me va a complicar con premios diferentes. Solamente tengo una gorra para 3 estudiantes. Llega un curso y la rifo. Es para hacerle publicidad a la universidad. Entonces voy a poner a regalar gorras. Entonces, ¿cómo hago para saber cuántas combinaciones de estudiantes puedo tener?
Sencillo. Aplico lo que se llama la permutación. Vamos a encontrar en las calculadoras. Esa formulita que dice n factorial sobre n menos k factorial. ¿Qué es n factorial? Primero repasemos el concepto de factorial. Vamos a repasar el concepto de factorial. ¿En qué consiste el concepto de factorial? El concepto de factorial básicamente nos dice que es la multiplicación del número al que le vamos a sacar al factorial por la multiplicación de todos los números que le anteceden en números enteros. Entonces, por ejemplo, 4 factorial sería igual a 1 por 2 por 3 por 4. 3 factorial sería 1 por 2 por 3. 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso es n factorial. N factorial es 1 por 2 por 3 puntos suspensivos por n menos 1 por n. Eso es factorial. Si vamos a una definición más estricta y recursiva, sería el número por el anterior factorial. Eso también se entiende. Entonces, 5 factorial sería igual a 5 por 4 factorial, porque 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, por 4. Entonces, 1 por 2 por 3 por 4 es igual a 4 factorial. Por lo tanto, 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial. Pero para entender esta definición tenemos que tener en cuenta que el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 también es 1 por definición. Eso es lo que tenemos que entender claro cuando hablamos de un factorial. Entonces, teniendo en cuenta eso, para sacar este valor, normalmente aquí lo que hacemos es calcular este n factorial y n menos k factorial. Y ya, nos da el valor. Nos da el valor. Otro caso. Yo quiero ver, digamos, volvemos al... A ver, ejemplos, se me ocurre, ahorita vienen unos ejemplos. Digamos, desde el primero fue el de las placas, el segundo fue el de 3 estudiantes. Obviamente los estudiantes no se pueden repetir porque cada estudiante, yo no le voy a dar una gorra al que ya se ganó una gorra. Entonces por eso es sin reemplazo. Y no importa el orden de los estudiantes, a los tres les va a regalar la misma gorra. Entonces, no importa cuál es el primero, el segundo y el tercero. Podemos también tener el caso de que yo vaya por ejemplo, a mirar en estos jueguitos de las sillas. Miro, por ejemplo, a ver, vamos a mirar ahorita los ejemplos. Veamos la fórmula y ahorita vemos unos ejemplos en el este con el DuPike. Para que ahí tengo unos ejemplos muy precisos que nos acuerdan esto. Simplemente para que veamos esto de manera más práctica y sencilla. Estas son las formulitas. Con orden, o sea, si tenemos en cuenta el orden, y es con reemplazo, aplicamos n a la k y listo. Si es sin reemplazo y con orden, o sea que importa el orden, en este caso sí importaría el orden porque si no, el de las cachuchas, si yo las reparto sin importar a quién, pero las reemplazo, o sea, no reemplazo, o sea, nadie se puede ganar 2 cachuchas. Si nadie se puede ganar 2 cachuchas, pero no importa quién se lo gane, realmente es una combinación. Pero si yo sí doy las cachuchas, pero a uno le doy la cachucha 1, al otro le doy la cachucha 2 y al otro le doy la cachucha 3, sería el de arriba. El de abajo se aplica como lo que se llama una combinación binomial. Y la diferencia es que en la parte de abajo se le multiplica por un k factorial.
Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Qué es n y qué es k? N es la cantidad de elementos posibles y k es la cantidad de espacios donde puedo colocar estos elementos posibles. Tengamos claro eso. Entonces fíjense que, digamos que si yo reparto las cachuchas y no importa, las tres cachuchas son iguales, se aplica combinación y aplicamos el de abajo. Si yo digo, al primero le aplico la 1, al segundo la 2, al tercero la 3, es permutación, ¿no? Porque sí importa el orden y es permutación. Y podemos tener una situación, y es que no importe el orden, pero sí puede haber reemplazo. En ese caso, aplicamos esta fórmula donde tenemos en cuenta n y k y le quitamos 1 en el factorial en la parte de arriba, la parte de abajo se mantiene igual. Bien, veámoslo en la calculadora. En una calculadora normal, normalmente vamos a poder resolver los que son sin reemplazo. Estos de la derecha. Este también se puede resolver fácil. Este no. Para este normalmente requerimos meterle la parte de arriba completica. O sea, toca meterle hallar el valor de n más k menos 1 y ese se lo mete uno aquí en el valor de n, si uno quiere resolverlo sin orden. Entonces, ¿cómo se resuelve en la calculadora? Digamos que si es con reemplazo y con orden, entonces normalmente aquí está este que es x a la y. ¿Sí? Entonces en x metemos la n y a la y metemos el k. Y listo. Si nosotros queremos hacerla con orden sin reemplazo, eso es una permutación. Y en ese caso presionamos la tecla Shift y metemos NPR, que está aquí, en la calculadora. Y metemos de primero la N y de segundo el K. Aquí lo llaman R, pero es de primero la N y de segundo el K. Si eh, es sin orden, o sea, es una combinatoria. Cuando es sin orden se llama combinatoria, cuando es con orden se llama permutación. Cuando es sin orden y sin reemplazo, entonces aplicamos n combinado r. Es lo mismo, shift, n combinado r y metemos en n la cantidad de opciones de cada elemento y en r la cantidad de espacios que tenemos. Y si queremos hacer sin orden y con reemplazo, utilizamos esta misma, pero en la n tenemos que meter n más k menos 1. Es la forma en que habría que calcularlo. Se mete en la parte de la n el valor que nos da n más k menos 1, que sería este, n más k menos 1, que sería la parte de arriba. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, sigamos acá. Esta parte, para resolver esta parte, la vamos a resolver ya de aquí en adelante a través de UPython. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar estos 5 minutos para dos cosas. Perdón, un segundo. Vamos a hacer dos cosas. Gabriel Ruiz ya llenó la asistencia, ¿verdad? Sí. Ahorita nos vamos a pasar a Teams. Nos vamos a pasar a Teams. Cuando nos pasemos a Teams, allá vamos a trabajarlo en UPython. Allá lo vamos a trabajar en UPython. Hay preguntas sobre... bueno, aquí hago también un par de avisos rápidos. Uno, todavía no nos han dado respuesta de cómo se va a manejar lo de la segunda evaluación, pero eso se maneja, o sea, esos puntos ustedes los tienen porque ustedes los tienen, o sea, no se preocupen por eso. Lo que sí toca es estar pendiente de avisos, del correo y obviamente del calendario. Segundo, el día de hoy termina la primera semana del foro. La idea es que hoy entreguen el consolidado y pues que hayan hecho los aportes individuales. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud al respecto antes de pasar a Teams.
Pues con el grupo subimos el día miércoles como aportes y sigue consolidado. Ese sería cierto. Sí, ok, Ah, ok. perfecto, listo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a parar aquí la grabación de este, nos vamos a Teams y allá vemos la práctica con Jupyter de los conteos. ¿Listo? Sí. Bueno. Listo, Gabriel. Vamos a continuar aquí. Voy a compartir de nuevo pantalla y vamos a ver estos conteos en Jupyter. ¿Listo? Bien. Vámonos aquí a nuestro Jupyter. Aquí lo tengo acá. Bien. ¿Cómo se maneja esto en Jupyter? Esto es chévere. Para manejarlo en Jupyter vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay dos librerías que nos sirven para trabajar probabilidad. Hay una que se llama Prof, que es la que recomienda la cartilla, y hay otra que se llama Gtool, que esa la pongo yo. Con las dos se pueden hacer cosas, pero digamos que normalmente Gtools es más práctica cuando nosotros estamos hablando de conteos sin reemplazo, porque tiene los mismos de la calculadora. Tiene los mismos que tiene la calculadora, que son la permutación sin reemplazo y la combinación sin reemplazo. Pero tenemos ahí dificultades para trabajar con la combinación, la permutación con reemplazo y la combinación con reemplazo. Props, en cambio, tiene las dos. Props, en cambio, puede manejar fácilmente las cuatro opciones. Puede manejar fácilmente las cuatro opciones. Pero como puede manejar fácilmente las cuatro opciones, digamos que tiene una librería que aunque es más vieja, puede servirnos más. Entonces vamos a trabajarlas con las dos. Vamos a ver entonces cómo funciona. Tenemos acá, entonces, que instalamos el package, o sea, la librería la instalamos, instalamos el package YouTube, lo voy a instalar. Creo que ya está instalado, pero igual no importa, lo voy a instalar. Luego llamamos las librerías, o sea, una cosa es instalar las librerías y otra cosa es llamar las librerías, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, instalamos las librerías. Bien. Ahora vamos a definir n. Vamos a definir n.
¿Qué va a ser n? N va a ser los elementos posibles que va a poder tener eh, nuestro, nuestro espacio muestral. Entonces, en este caso va a poder tener los elementos del espacio, o sea, de cada elemento del espacio, para tener las combinaciones. Acá hay una aclaración, estos warnings, no se preocupen por ellos, estos warnings, siempre que digan warning, no digan error, sino digan warning, normalmente son alertas que, por ejemplo, nos hablan de la versión, por ejemplo, en este caso de la versión. Bien, veamos entonces en este caso, que tenemos un n de 4 elementos. Podríamos tener un n de 26, como lo definíamos para las placas de los carros. Podría tener A, B, C, D, D, F, G, H, I, J, K, Z. Pero no, vamos a tenerlo de 4. Vamos a suponer que en el universo de las letras solo hay 4 letras. A, B, C y D. Por lo tanto son 4. Vamos a ver qué nos resulta. Ahí está. A, B, C y D. Entonces, con eso vamos a mirar las 4 opciones que podemos tener. La primera es sin orden y sin reemplazo, que era la que en nuestra tablita quedaba en la esquina inferior derecha. Sin orden y sin reemplazo, que es lo que se llama una combinatoria. Y está anotada normalmente así, paréntesis, paréntesis, N y K. No tiene rayitas en la mitad, o sea, no es una división. Es una combinatoria, ¿no? Sin reemplazo. Y la fórmula es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Vamos a calcularla primero. Antes de que la corramos en Jupyter, vamos a hacer el cálculo cómo sería. Si vamos a mirar la cantidad de elementos que podrían tener sin orden y sin reemplazo, entonces vamos a mirar cómo sería. Sin orden quiere decir que si yo coloco A, B y coloco BA, solamente se cuenta uno. Eso quiere decir sin orden. O sea, solamente coloco AB. Y ese ya incluye BA. Eso quiere decir sin orden. Entonces no voy a tener en cuenta BA, solamente voy a tener en cuenta AB. Si fuera con orden, como en el caso del cara y sello, en ese caso AB sería diferente de BA. ¿Listo? Y con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, sin reemplazo quiere decir que yo no voy a tener AA. Solamente la A va a aparecer una vez cuando aparezca. Y si no aparece, pues no aparece. Pero cuando aparezca, solamente va a aparecer una vez. No va a aparecer 2 ni 3 veces. Cuando se da esa situación, se aplica esta fórmula. Y vamos a calcular entonces cada una de las dos. Tenemos 4 elementos. Y vamos a asumir que n es igual a 2. Es decir, vamos a tener 2, vamos a combinar de a 2 columnas. Entonces, si vamos a combinar de a 2 columnas, vamos a tenerlo de la siguiente manera. N es igual a 4. Entonces, 1 por 2, 2. Por 3, 2 por 3, 6. Por 4, 24. Ese es n factorial. 24. ¿Qué es k factorial? K factorial es 2. K es 2. Porque son 2 columnas. Vamos a tener solo 2 espacio para 2 letras. Si k es 2, entonces aquí tendremos 2 factorial, que es 2. Y tenemos n menos k factorial, donde es 4 menos 2, esto es igual a 2. O sea, vamos a tener 2 factorial por 2 factorial. El factorial de 2 es 2. Por lo tanto, va a ser 2 por 2, 4. Es decir, va a tener 24 dividido 4, lo cual nos va a dar 6. Vamos a comprobarlo. Entonces, el factorial de 4 nos da 24. El factorial de 2 nos da 2. El factorial de 4 dividido 2 por 4 menos 2 factorial nos da 6. Ahora, podemos hacerlo más fácil todavía. ¿Cómo lo hacemos más fácil y más completo? Existe una función en la librería props, en esta primera,
que se llama urn samples y cuyos parámetros son en X meto el vector de las opciones. Ahí meto el vector de las opciones. Acá, el vector de las opciones. En size, la cantidad de columnas que voy a tener, la cantidad de espacios que voy a poder colocar. Ordenado es sin orden y reemplazo es falso. Esto nos va a servir para los cuatro conteos. Y efectivamente nos da 6 opciones: AB, AC, AD, BC, BD y CD. Nótese que no tuvimos en cuenta, no hay repetición, o sea, no sale AA, no sale BB, no sale BC, perdón, no sale, perdón, CC ni DD, que serían 4 más. Si pusiéramos esas 4 simplemente sería que te diera repetición. Entonces sería una combinación del tipo N más K menos 1. Y en ese caso nos daría un tamaño de 10, pero ahorita le hacemos el ejemplo. Vamos a suponer que lo tenemos no de 2, sino de 3. Entonces, fíjense que nos da esas 3 combinaciones: ABC, ABD, ACD, BCD. Nótese que no aparece ninguna letra repetida. Y nótese también que la A no aparece sino en la primera columna. ¿Por qué? Porque ya se cuenta. ACD cuenta también como CDA y cuenta también como DCA y cuenta también como ADC. Esas cuentan como la misma, porque es sin orden y sin reemplazo. Entonces nos da la cantidad que queremos. Vamos a ponerle aquí el 6. Lo puedo colocar cuando hago una combinatoria. N tiene que ser superior acá. Tiene que ser superior acá. Porque si no nos daría como un solo vector, una sola opción con una cantidad de puestos vacíos. Y eso no se puede. Siempre las calculadoras generan error en el caso de las combinatorias. Sin orden y con reemplazo. En este caso vamos a incluir AA, BB, CC y DD. Pero igual no vamos a colocar la A en la segunda columna porque va a contar como la misma. Entonces, en ese caso nos debe salir 10. Hagamos la cuenta aquí. Si yo tengo N es, decimos que como es con reemplazo, esto se nota con esta R chiquita que casi no se ve, pero ahí está. N, en este caso decimos que es 4, K decimos que es 2 y 1. Entonces, 4 más 2, 6 menos 1, 5. Es decir, 5 factorial. 24 por 5 nos da 120, ¿qué? Por 5 nos da 120 y algo. 24 por 5. 120. 24 por 5 nos da 120. Dividido entre 2 por 4 menos 2, o sea, lo mismo. Entonces nos da 2 por 2, 4. Nos da 30 comienzos. Vamos a ver cómo nos da. 10. ¿Listo? Fíjense que cuando hacemos esta operación, nos da el mismo de arriba, pero nos agrega estos. Y no tiene en cuenta, no está teniendo en cuenta
BA diferente a AB o CA diferente a C. Las mantiene como la misma. Porque es sin orden. ¿Listo? El siguiente. Con orden y sin reemplazo. Cuando es con orden, estamos hablando de permutación. En los dos anteriores hablamos de combinación. Cuando es sin orden, es combinación. Cuando es con orden, es permutación, porque tenemos en cuenta el orden. En este caso, sí tenemos diferente AB a BA. Van a ser dos diferentes. Entonces, en este caso, simplemente 24 sobre 2 da 12. Y fíjense que nos da diferente. AB, BA, AC, CA, AD, DA, BC, CB, BD, BD. Bueno, y está sin repetición. Si queremos tener en cuenta todas, pues incluimos las 4 anteriores. O sea, nos debe dar 16. Pero nótese una cosa. 4 al cuadrado es 4 por 4 y 16. Ya lo sacamos fácil, pero igual veámoslo. Entonces nos da 16. Y fue que ahora ya incluimos AA, BB, CC y DD. Y obviamente las permutaciones correspondientes. Esa sería la forma de hacerla. Vamos a ver algunos ejemplos que nos aparecen en la cartilla. La primera, ¿de cuántas maneras se puede sentar Gabriela, Jennifer, Alberto y Hernán? Tengamos en cuenta primero lo siguiente. Son personas. Entonces, si son personas y no pueden estar en dos sillas al tiempo, pues no se puede, no son con reemplazo. Yo no puedo colocar dos personas en dos sillas al tiempo. Si no nos queda una silla vacía. Para poderlos sentar, los tengo que tener sentados y solamente puedo poner una silla con cola. Entonces, quedan sin reemplazo. Pero quiero saber cómo los puedo ordenar. O sea, si están estos 4, pues se pueden ordenar de 4 formas distintas. Pero, ojo, dice que solo tengo 2 sillas. Entonces, si solamente tengo 2 sillas, el resultado va a ser, que pues solamente se pueda sentar de a 2. Ahorita les muestro qué pasa si tenemos las 4 sillas. Entonces las opciones son estas: A, B, B, A, C, C, A, D, D, A, B, C, C, D, 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 B, C, D, D, C. 12 opciones. Voy a hacer el experimento con 4 sillas. En este caso, sí son con orden. O sea, estoy mirando cómo puedo sentarlos en 2 sillas. Obviamente, la silla 1 y la silla 2. ¿Listo? Vamos a ver cómo podrían ordenar los 4. Si yo ordeno los 4, supongamos que tengo 4 sillas para 4 estudiantes. Me da 24 opciones. Quiero que noten una cosa. Si tengo 24 opciones, en ese caso, K y N son iguales. ¿Sí se dan cuenta? K y N son iguales. O sea, tengo 4 sillas para 4 personas. ¿Sí? Tengo 4 sillas para 4 personas. Si tengo 4 sillas, ¿no? Si tengo 4 sillas para 4 personas, aquí yo puedo aplicar una propiedad muy simpática. Y es que simplemente saco el factorial de 4. ¿Sí se dan cuenta? Simplemente saco el factorial de 4.
Si saco el factorial de 4, me dan 24 combinaciones. Entonces, aquí simplifico la fórmula. Cuando K y N son iguales, en el caso de ordenado, eh, pero sin reemplazo, entonces simplemente aplico el factorial del número, que es 4, y ya sale la ecuación de 1. Voy a ponerla en 2. Ahorita les muestro la demostración. Bien, otra. Una urna contiene 7 fichas. ¿Cuántas formas diferentes? Yo puse a grabar, perdón. Un segundo. Grabemos de aquí en adelante. Es un repaso aquí rápido. En el primer caso, un rápido repaso. Yo utilizo sin orden y sin reemplazo la fórmula que tenemos acá. N factorial por menos K factorial. Y con esta fórmula que pertenece a la librería props, entonces, como es sin orden, falso, sin reemplazo, falso, nos da 6 combinaciones. Aquí vimos el paso a paso, factorial de 4, porque n es igual a 4, factorial de 2, porque k es igual a 2. Entonces sería 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial, que da 6. Entonces 24 dividido 4, 2 por 2, 4, porque es 2 factorial por 2 factorial, da 4, nos da 6. Pero esto lo saca más fácil esta ecuación, esta fórmula, esta instrucción. ¿Listo? Selección con orden y con reemplazo, en este caso nos incluye AA, BB, CC y DD. Entonces, aquí lo que se aplica es que el reemplazo es verdadero y se aplica pues la fórmula que tenemos aquí arriba. Seleccionar con orden y sin reemplazo. Entonces, en ese caso es la permutación tradicional. Y para la permutación tradicional, entonces simplemente le colocamos con orden, porque con orden es permutación y sin orden es combinación, y sin reemplazo, porque no importa el orden, no tiene en cuenta, en ese caso, no tiene en cuenta A, B, B, C, C, D, D. Sin reemplazo, pero sí importa el orden, es diferente A, B, A, B, A. Entonces, en ese caso nos da 12 opciones. Y en este, simplemente vamos con orden, con reemplazo. Entonces, en este caso, tiene en cuenta 16 opciones. Ya eso es lo que estamos viendo. Lo aplicamos en este caso con letras, como son personas, pues no se pueden reemplazar. Y hay solo 2 sillas. Entonces se aplica ordenado, porque existe la silla 1 y la silla 2. Y con reemplazo, sin reemplazo, porque no puedo tener una misma persona en 2 sillas. No puedo tener una misma persona en 2 sillas. Entonces me dan 12 combinaciones. 12 ordenado, 12 permutaciones, corrijo. 12 permutaciones. Digamos en este. Una urna contiene 7 fichas. ¿Cuántas formas diferentes hay de seleccionar 3 fichas con reemplazo si se selecciona de a una ficha a la vez? De a una ficha a la vez quiere decir que hay un orden. Si yo digo selecciono 3 fichas, entonces en ese caso estoy diciendo y las cojo al tiempo, entonces no son a la vez, no es de una a la vez, entonces es sin orden. Si es, selecciono de a una a la vez, es ordenado. ¿Sí? Vamos a entender la que es ordenado. Y si la saco de una vez, de una a la vez, vamos a entender que, como dice con reemplazo, que las fichas las vuelvo a meter a la urna. Si fuera sin reemplazo, quiere decir que yo cojo las fichas como en un bingo y las pongo en un tablerito y ya no juegan. O como en el baloto. ¿Sí? Pero como son con reemplazo, quiere decir que yo cojo la urna, muestro el número y lo vuelvo a meter a la bolsa y vuelvo y revuelvo y selecciono otra bolita. Entonces, importa el orden,
e importa el reemplazo. O sea, podemos tener repetidas. Entonces, fíjense cómo se da la dinámica. En ese caso, pues tengo las 7 fichas, creo el vector en n, y calculo 7 a la 3, que me da 343, porque es simplemente la fórmula de n a la k. Y acá están lo mismo, 343, y acá están las combinaciones. Cuando salen estos puntos suspensivos, quiere decir que hay muchas en la mitad. ¿Cuántas formas diferentes se pueden sentar 8 alumnos en una oficina con solo 5 sillas? Es parecida a esta otra. Fíjense que es muy parecida a esta. ¿Cuántas formas se pueden sentar 8 alumnos en una oficina con solo 5 sillas? Los alumnos son personas, lo mismo. No puedo poner dos colas en, perdón, una cola en dos sillas. Y aplico que es ordenado. En este caso, lo mismo. Vamos a asumir que está la silla 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y por reemplazo. Ahora, yo podría asumir que no importa el orden. Entonces, en ese caso, coloco false. Y me dan 56 opciones. Que me dan menos. En ese caso, si no tuviéramos en cuenta el orden. Por último, ¿de cuántas formas podemos contestar un examen de 10 preguntas de selección múltiple si cada pregunta tiene 4 posibilidades de respuestas? Aquí tiene su trampita. Cada respuesta tiene solo dos opciones, seleccionada o no seleccionada. Cada respuestica chiquita. O sea, no estoy hablando de la pregunta, sino de la respuesta. Una cosa es la pregunta y otra cosa es la respuesta. Cuando es selección múltiple, yo puedo seleccionar varias respuestas dentro de la misma pregunta. Supongamos que tenemos 4 respuestas por cada pregunta. Cada respuesta solamente puede tomar dos valores, o la selecciono o no la selecciono. Entonces, n va a ser 0 y 1. Y va a ser las preguntas del 1 al 10. Aquí tengo que hacer dos pasos. Primero, voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la cantidad de combinaciones si tengo 4 respuestas. Entonces, si tengo 4 respuestas, le coloco ordenada. Sí, pues importa si es ordenada porque no es lo mismo que responda la primera y la tercera que la segunda y la cuarta. Entonces, no es lo mismo. Es diferente que yo responda la primera y la tercera, o que responda la segunda y la cuarta. Entonces, es ordenada en selección múltiple. Y es con reemplazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo tener dos seleccionadas y dos no seleccionadas. De hecho, si le colocara false, creo que nos saldría error. Voy a hacer el ejercicio y casi seguro que nos va a salir error. Error. Sí, nos sale error porque no tendría un espacio para hacer eso. ¿Sí? Entonces, tiene que ser con reemplazo porque si no, solamente tendría 0, 1 y se me acaban. Por eso es que sale el error. Entonces, digamos que cada pregunta puede tener, cada pregunta puede tener 0, ninguna seleccionada, una seleccionada, la segunda seleccionada, las dos primeras seleccionadas, la tercera seleccionada, la primera y la tercera seleccionada, la segunda y la tercera seleccionada, las tres primeras seleccionadas, la última seleccionada, la primera y la última seleccionada, la segunda y la cuarta seleccionada, las dos primeras y la última seleccionada, las dos últimas seleccionadas, la primera y las dos últimas seleccionadas, las tres últimas seleccionadas o todas seleccionadas. Eso es lo que puedo tener para cada pregunta. Pero como son 10 preguntas, entonces lo multiplico por 16. ¿De cuántas formas se puede conformar un comité de 3 personas de 8 personas disponibles?
sabe que en eso tiene razón. Entonces, en ese caso, muy probablemente necesitamos manejar un número más alto. Y nos da un número grandísimo, porque sería la 16. Eh, ¿Cuántos nos dio acá? Pues, pero sí es posible, lo cual hace que sea muy difícil pasar a Pinochazo. Tiene razón. Esa es la razón por qué realmente estaremos combinando un n a la k. Sí, porque tendríamos que tener las 16 opciones para la primera pregunta y la segunda, o sea, tenemos que tener en cuenta las otras 16 y así sucesivamente. ¿De cuántas formas se puede conformar un comité de 3 personas de 8 personas disponibles? Tenemos la persona 1, la 2, la 3, la 4, supongamos que se llaman números, pero son personas. Entonces, ordenado, falso porque simplemente vamos a tener comité, todavía no tenemos los cargos. No tenemos los cargos, simplemente 3 personas que van a hacer el comité. Y con reemplazo, pues no, porque son personas, entonces no puedo tener lo mismo. Si son 3 personas, pues si meto 2 como la misma persona, pues ya no son 3 personas. En ese caso, es falso. Y nos da 56 opciones. Un celular tiene 4 daños, de los cuales 5 proveedores pueden arreglar cada año. ¿De cuántas maneras se puede coger 4 de los 5 proveedores para arreglar el celular sin tener en cuenta el precio del arreglo? Si es sin tener en cuenta el precio del arreglo, lo que está diciendo es que escogemos 4 proveedores al azar. Y son 5. ¿Cómo los podemos combinar? Ordenado, no. Simplemente vamos a escoger 4 proveedores. Y con reemplazo, pues no, porque son personas, proveedores. Y estas serían las posibles combinaciones, cada uno quitándole una. O sea, en este quitamos el 5, en este quitamos el 4, en este quitamos el 3, en este quitamos el 2, en este quitamos el 1. Teorema fundamental del conteo. Cuando hicimos el ejercicio de las placas, aplicamos el teorema fundamental del conteo. En el ejercicio de las placas, decíamos que teníamos 26 letras para 3 espacios y 10 cifras para 3 espacios. Entonces, como teníamos 23 letras para 3 espacios y esas van pegaditas y las otras, entonces lo que hacemos es la misma combinación. Hacemos la misma combinación. Y multiplicamos, aplicamos la multiplicación. Entonces nos daba 17 millones algo de placas. 17 millones de placas. Lo mismo estamos haciendo acá. Yo, por ejemplo, voy a mirar si yo voy a combinar blusas, faldas y zapatos. Yo tengo una amiga que le encanta la moda, entonces ella se la pasa combinando pintas. Entonces supongo que ella por la mañana se levanta y mira, si me pongo la blusa A, la falda azul, los zapatos de tela. No, mejor me pongo la B con la falda roja y los zapatos de cuero. Mejor no, me pongo la A con la azul y los zapatos de cuero. Y así. Entonces, se mira cómo se combina. ¿Cómo se resuelve eso? Digamos que aquí nosotros normalmente lo estamos multiplicando, pero digamos que aquí aplicamos fácil esta función que se llama expand grid. Blusas, faldas y zapatos, aquí creamos los 3 vectores y él nos genera automáticamente la secuencia. Ahora, si miramos la multiplicación, esto nos da 3 por 2, 6 por 2, 12. Ahí está. Este otro, 5 libros de ingeniería, 7 de matemáticas, 3 de física. Los voy a poner junticos, así como hicimos con las placas. O sea, las letras juntas y los números juntos. No voy a revolver números con letras.
Lo mismo acá. 5 libros de ingeniería revueltos pero pegados. 7 de matemáticas revueltos pero pegados. 3 de física revueltos pero pegados. Entonces, ¿cómo se combina? Entonces multiplico el factorial de cada uno. ¿Por qué? Porque no voy a coger 4 de 5 libros, ni 6 de 7 libros, ni 2 de 3 libros, sino todos los libros. Entonces recordemos lo que dijimos acá, y acá está la demostración de lo que decíamos hace un rato. Si n es igual a k en permutación, si n es igual a k en permutación, entonces n menos n da 0. 0 factorial es 1, por lo tanto nos queda arriba n factorial. Entonces simplemente aplicamos el factorial de cada número y los multiplicamos. 5 factorial por 7 factorial, por 3 factorial, por 3 factorial da 21.772.800 posibles opciones de ordenarlos. Tenemos las materias juntas pegadas. En un evento de colegio se debe escoger 5 alumnos de un total de 20 posibles. Y 3 de los 5 profesores deben acompañar la actividad, pero cada uno de los profesores tiene 3 actividades: representante, tesorero y fiscal. ¿Cuántos grupos se pueden organizar para este evento? Entonces, la primera pues es una combinatoria. 20 es binomial de 25. Selección sin orden y sin reemplazo. Por otro lado, coger 3 profesores de 5 para diferentes actividades. En este es con orden y sin reemplazo. ¿Por qué es con orden? Porque uno es el tesorero, el otro es el fiscal y el otro es el representante. Es decir, están ordenados porque no es, uno puede ser, podemos tener a A como representante, a B como tesorero y a C como fiscal, pero también los podemos intercambiar, lo cual cada una de esas posiciones nos da un orden. En cambio, cuando escogemos a 5 alumnos, ellos simplemente son representantes del curso y ya, y todos iguales. Entonces, en ese caso es sin orden. En el caso de los profesores, a cada uno se le va a dar un cargo, por lo tanto, puede cruzarse los cargos. En ese caso es con orden. Como es con orden, entonces es una combinación con, eh, con orden. Es una combinación con orden. En ese caso, tiene esta eléctrica aquí abajo, se aplica aquí arriba el n más k menos 1. Para eso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a resolver primero el primero, o sea, el 25 en combinación binomial. En ese caso, aplicamos n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. O podemos aplicar esta formulita que es fácil, que es combination n, k y alumno. Nótese que es parecida a esta que tenemos acá, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando utilizamos esta pertenece a la librería GTools, que es más fácil. Pero lo malo es que es más incompleta. ¿Qué es lo malo? Que esta no nos sirve para situaciones con reemplazo. Para situaciones con reemplazo no nos sirve. Solamente trabaja con situaciones sin reemplazo. O sea, omite este parámetro. Los otros parámetros sí los mantiene. Entonces, n es el número de alumnos. K nos va a dar la cantidad de espacios que tenemos. Y alumnos es el vector, ¿no? Tenemos del 1 al 20. Si lo sacamos por acá, nos va a dar 15.504. Ahí está. En el segundo caso, que es el de los profesores, como este es con orden, este combination no nos va a servir, porque este está hecho para sin orden. Lo mismo que para permutación. En permutación sin orden está permutations también. Está permutations. Para que lo tengan en cuenta. Pero en este caso, pues también es combinación.
combinación, pero es con reemplazo. ¿Por qué? Porque el profesor, uno puede ser tesorero, fiscal y el otro cargo, pero pueden cruzarse los cargos. Entonces, como se pueden cruzar los cargos, eso da más opciones, lo cual hace que sea con reemplazo. Entonces se aplica otra vez un sample y eso nos da esto. Ah, bueno, ¿qué paso aquí? Ah, porque no corrí este primero. Primero tengo que darle los profesores del 1 al 5, N5, K3 y ahora sí. Ahí salieron las posibles combinaciones con reemplazo. Fíjense que no es lo mismo, y con, perdón, con reemplazo y eh, perdón, es ordenado. Ordenado es permutación, pero lo que aquí queremos es combinación. Este es true. Aquí me estaba equivocando. Ahora sí, 125. Ahora sí. Entonces fíjense que puedo tener A, pero es sin reemplazo. Entonces, ahí está, eso ya lo puedo ir. 60. Entonces, ahora sí. Fiscal, el 1 en el puesto de fiscal, aquí en el otro en el puesto de fiscal, el otro puesto da 60. Bueno, sí. Da sin reemplazo. Me estoy confundiendo. No, estaba bien el anterior. Correcto. Ordenado, veámoslo aquí en Natalia, es sin orden, que es este, y con reemplazo. Ah, entonces sí, es este. Es sin orden, con reemplazo. Sin orden, con reemplazo. Ahora sí estaba bien. No, sí estaba bien desde el principio. Están estas combinaciones. Y eso me da 54.226.40. Principio de adición. El principio de adición se da cuando son excluyentes las posibilidades. Entonces, cuando son excluyentes las posibilidades. Digamos que yo voy de Bogotá a Cali, pero me puedo ir por avión o me puedo ir por carretera. Y si me voy por avión, me puedo ir por Avianca o me puedo ir por otra aerolínea. No me acuerdo el nombre de la aerolínea. O si me voy por carretera, me puedo ir en, no sé, en Expreso Bolivariano o me puedo ir en carro. Entonces, para mirar las posibilidades, pues tengo que sumarlas, no las puedo multiplicar. A diferencia, por ejemplo, de las combinaciones de ropa. Porque o me voy por aire o me voy por tierra. Y pues obviamente, ¿cuántas opciones tengo? Las de aire más las de tierra. No las puedo combinar. Entonces, en ese caso se suma. Probabilidad. Aquí hay unas definiciones. Está la definición axiomática de probabilidad. Digamos que estas son definiciones desde el punto de vista matemático de lo que es una probabilidad. Entonces, la definición axiomática de probabilidad básicamente lo que nos dice es que la probabilidad es la unión de las probabilidades de cada uno de los eventos, desde el 1 hasta el infinito, es la sumatoria de las probabilidades. O sea, la unión es la sumatoria de las probabilidades. Es decir, que si yo cojo la probabilidad de que ocurra el 1 en un dado, digámoslo de otra manera, si yo tengo la probabilidad de que tenga el 1 en un dado, el 2 en un dado, el 3 en un dado, el 4 en un dado, el 5 en un dado y el 6 en un dado, la suma de esas 6 probabilidades me da la probabilidad total de todos los dados. ¿Eh? Digámoslo de esa manera. Es decir, un sexto más 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 un sexto da 6 sextos, que sería la probabilidad que tendría como tal en el espacio muestral, que sería igual a 1. Eso en palabras más ejemplificadas. Propiedades que vamos a encontrar, y es que la probabilidad de 0 es 0.
O sea, la probabilidad de que no pase absolutamente nada cuando existe probabilidad de otra cosa es cero. La probabilidad de la unión entre A y B y C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad del complemento de A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Fíjense lo que mencionábamos en el caso de los anticonceptivos. Y es que en el caso de los anticonceptivos, decíamos que la probabilidad de que si un anticonceptivo tiene una efectividad del 95%, quiere decir que tiene un 5% de probabilidad de que no funcione. La suma de las dos pues, nos da 100%. 100% es 1. El siguiente, importante. Las probabilidades siempre van entre 0 y 1. No hay probabilidad inferior a 0, no hay probabilidad superior a 1. O es imposible o es inevitable. Pero después de inevitable no hay nada y antes de imposible no hay nada. Entonces, oscila entre 0 y 1 siempre. La probabilidad de A es igual a la probabilidad de A intersectado B más la probabilidad de A intersectado B complemento. Eso tiene una demostración. Y es que yo podría tenerla por distributiva. La probabilidad de B unida con B complemento, pues que básicamente me daría, o sea, digamos que yo estoy simplemente sacando la intersección entre o el total de esto y las probabilidades de A. Si yo saco la intersección entre A y 1, pues me da A. Entonces, si tengo B unión B complemento, eso me da 1. Y ahí viene esta demostración. La probabilidad de A unión B, esta es importantísima y es que me dice que la probabilidad de que de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de menos la probabilidad de A intersectado B. Digámoslo de la siguiente manera, volvemos al caso de los dos ingenieros. Uno va lunes, miércoles y viernes, el otro va lunes y martes. La probabilidad de que vaya al ingeniero 1 es de 60, 0.6. La probabilidad de que vaya al ingeniero 2 es de 0.4. La probabilidad, ¿cuál es la intersección entre A y B? 1. ¿Por qué? Porque hay un día en que coinciden, los lunes van los dos. Por lo tanto, la probabilidad de que vayan los dos es 3 más 2 menos 1, que es 3 más 2 es 5, menos 1 es 4. Y esos son los días de la semana que se puede ir. Lunes, martes, miércoles y viernes. El jueves no va nadie. ¿Por qué se coloca esta parte final? Para no contar dos veces el lunes. Si yo no coloco esto, entonces cuento dos veces el lunes. No. Y ahí viene esto. La probabilidad de A unión B unión C es la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección C más la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de A intersección B intersección C. Por la misma razón, aquí la diferencia es que aquí lo hacemos con 2, aquí lo hacemos con 3 probabilidades. Y en ese caso lo que estamos es buscando evitando todas las posibles duplicidades de conteo de las tres probabilidades, la de A, la B y la C. Realmente se suman las tres. Si no hubiera intersecciones, pues sería fácil. Pero como hay intersecciones, tengo que quitarle todas las intersecciones que coinciden. Esta es la definición axiomática. La empírica. La empírica es el límite cuando x tiende a infinito de la función de las probabilidades de A, que es igual al límite de k sobre n, cuando x tiende a infinito. Esto básicamente se utiliza, por ejemplo, para decir, digámoslo de la siguiente manera.
En la práctica, si yo lanzo, por ejemplo, una moneda 2 veces, de hecho, la probabilidad de que una moneda caiga en sello, si la lanzo una vez, es de 0.5. Pero eso lo sabemos porque tenemos solamente dos caras de una moneda. Pero si quisiéramos comprobar eso, pues podemos lanzar una moneda, pero podemos lanzarla 2 veces, pero podemos lanzarla 5 veces o podemos lanzarla 10 veces. ¿Cuál es el problema? Si la lanzamos una vez, pues no vamos a demostrar nada. Si la lanzamos 2 veces, nos puede pasar que las 2 veces caiga cara. Y nos pasa, a todos nos pasa muchísimo. Si la lanzo 4 veces, es probable que 3 caigan cara y una sello. Si la lanzo 8 veces, es probable que 6 caigan cara y 4 sello. Pero en la medida en que voy teniendo una mayor cantidad de lanzamientos, el valor se va aproximando más a la probabilidad real. Es decir, se va aproximando más a 0.5. Aquí, si yo, por ejemplo, hago 10.000 lanzamientos, que es un número que se ha determinado es adecuado para las simulaciones Monte Carlo. Cuando se hagan simulaciones Monte Carlo, lo ideal es 10.000 veces. En una simulación Monte Carlo, normalmente hacemos de manera aleatoria 10.000 lanzamientos de unos valores. El resultado va a ser muy aproximado a la probabilidad que se quiere. Entonces, muy probablemente después de 10.000 lanzamientos, nos aproximemos muchísimo a 0.5. Definición clásica de probabilidad. Aquí simplemente voy a poner este programa y hace como esa demostración. Aquí se va acercando y aquí se ve, miren, las primeras se ve como mayor variabilidad y ya llega un punto en el cual ya se da un ajuste hacia el 0.5. Definición clásica de probabilidad. Entonces, mire, lo que decimos siempre, si yo tengo una cantidad de eventos en una cantidad de opciones, dividido, eso es la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque un número impar en un dado? Entonces hay 3 números impares de 6 opciones. Eso nos da eh, un medio. Entonces la probabilidad será un medio. Y por último, la definición subjetiva de probabilidad, que es la más, digamos, la más simpática de todas, porque básicamente lo que nos dice es que hay probabilidades que no podemos calcular fácilmente porque son muy impredecibles. Entonces está, por ejemplo, la probabilidad de que llueva, o la probabilidad de que no llueva. Entonces se mira, pues, digamos, con una frecuencia de ocurrencia de un hecho, pero pues tiende a ser un poquito aleatorio, digamos, subjetiva. Yo puedo decir, listo, como normalmente en estos días ha llovido, es muy probable que mañana llueva. Y ya. Esta parte se las voy a dejar a ustedes para que la miren. ¿Listo? No sé si hay inquietudes por ahí. Listo. Entonces, la otra semana veremos el tema de probabilidad condicional, que es cuando de un evento depende de que haya ocurrido otro evento. Eso lo veremos la semana entrante. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, dejamos ahí y nos veríamos. Ahora sí paro la grabación. Nos veríamos la semana entrante, otra vez el martes a las 6. ¿Listo? Sí, hay que entregar un consolidado. Hay que entregar un consolidado. O sea, la idea es entregarlo hoy. ¿Ya? Entonces,
digamos que cada uno hace sus aportes. Si de pronto ustedes ven que a alguno le quedó mejor, pues rápidamente seleccionen el que le quedó mejor a cada uno y hagan uno, cualquiera lo sube, uno solo. Uno que incluya como ustedes creen que quedó mejor. Ya. Listo. Bueno, entonces siendo así, dejamos hasta este punto y nos vemos la semana entrante. Bueno, hasta luego.